Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Hay cíclicamente fenómenos misteriosos en la Argentina. Acabamos de vivir uno de ellos. Ya saben de qué estamos hablando. Toda la movilización alrededor de la muerte de un ídolo del rock. Movilización enigmática, rara, no solo por su dimensión. Se cubrió la Plaza de Mayo el sábado, 15 cuadras de cola para asistir al funeral en el Centro Deportivo Gatica de Villa Domínico, en Avellaneda, el domingo, hasta hoy a la mañana. La muerte del Indio Solari plantea una cantidad de interrogantes sobre lo que parece ser una Argentina subterránea que se moviliza, esta es la palabra que quiero subrayar, espontáneamente, alrededor o detrás de un muerto. Hubo una semblanza, no solo de Solari, sino también de lo que significaron los redonditos de ricota para la historia del rock en la Argentina. La publicó Marcelo Govelo en La Nación el sábado. Hoy vamos a hablar con Govelo, vamos a indagarlo más sobre este fenómeno. Pero lo cierto es que aparecen formas extrañas de expresión, casi lindantes con la fe. Se habla de misa ricotera. No se circunscribe a este fenómeno, esta superposición entre fenómenos políticos, fenómenos públicos, movilizaciones y un lenguaje religioso. Sin ir más lejos, el programa de streaming del Gordodán, de Daniel Parisini, que es uno de los voceros del oficialismo, se llama La Misa. Y alrededor de Santiago Caputo circula gente que se autoidentifican como las fuerzas del cielo. Es decir, parece que la política no alcanza, que el arte no alcanza, que la música no alcanza y que llegamos por esas vías a alguna búsqueda de trascendencia, de encontrar algo más allá. Raro lo que pasó por su dimensión, raro por su espontaneidad, raro por este tipo de sentimientos que bordea lo religioso. Repite algunos antecedentes, la muerte de Gardel, el funeral de Gardel en el año 35. Antes de ese funeral, la mayor manifestación que había habido en la historia argentina hasta ese momento, que fue el funeral de Irigoyen. El funeral de Eva Perón, muy promovido por supuesto y organizado desde el Estado. El funeral de Perón en el 74. La muerte y el ritual de la muerte alrededor de Alfonsín y de Kirchner, muy próximos uno al otro. La muerte y la movilización alrededor de ese acontecimiento de Diego Maradona y ahora la del Indio Solari. Claro que la política ante cualquier fenómeno popular trata de no ser ajena. Trata de, aunque sea subliminalmente, indirectamente, tentativamente apropiarse de ese sentimiento y de esa movilización. Solari era un hombre de izquierda. Quienes lo trataron mucho dicen de una especie de anarco obviamente de izquierda. En sus últimos años tuvo una identificación con el kirchnerismo y una aproximación al kirchnerismo. Todo esto hace que el gobierno, que es un gobierno con algunos rasgos populistas, después vamos a hablar del concepto populismo, de la adjetivación populista, con una experta en derecho público, una de las mayores constitucionalistas del país, que es María Angélica Gelli. Vamos a hablar de este tema y de otros que están ligados a todo el debate que hay hoy en la Argentina sobre la justicia. Pero cualquier grupo político con algún rasgo populista no puede quedar ajeno al fenómeno popular. Y es muy interesante ver cómo desde el gobierno, tanto Milei como gente cercana a Milei, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, uno de los organizadores del ritual visual alrededor de Milei, que es Santiago Oría, despiden a
Solari, al indio Solari, casi pidiéndole perdón a su propia gente por tener esa manifestación de dolor que los conecta con ese fenómeno popular. El kirchnerismo, por supuesto, intentó presentar esa manifestación como un fenómeno de su propia historia, con mayor derecho, por esto de la vinculación que decíamos de Solari con el kirchnerismo y sobre todo con Máximo Kirchner. Y esto permitió, para la microfísica de ese movimiento del peronismo, que se produzca un hecho que puede ser significativo, puede ser la semilla de algo, como pasa muchas veces en la historia. Dicen que el Pacto de Olivos, la reforma constitucional del 94, sobre la que vamos a hablar con María Angélica Gelli, nació cuando Menem fue operado de la carótida y Alfonsín fue a visitarlo. Y en esa conversación en la que estaba presente Eduardo Menem empezaron a hablar de algún entendimiento que se realizó después, se concretó después en el Pacto de Olivos. ¿A qué me estoy refiriendo con lo de Solari? Que la organización del funeral de Solari, en la que intervino muchísimo la municipalidad de Avellaneda, el intendente interino de Avellaneda, porque Jorge Ferraresi no estaba, fue organizada por Máximo Kirchner en conversación con Axel Kicillof. Probablemente hacía mucho que no hablaban y hablaron. ¿Es el comienzo de otra conversación? No lo sabemos. ¿Por qué es importante? Porque una de las incógnitas que pesa hoy sobre la política argentina es con qué configuración va a ir el peronismo a las elecciones del año que viene. Y uno de los hechos importantes que ocurrió en el último tiempo es la fisura en el kirchnerismo, nada menos que en la provincia de Buenos Aires, que es su sede central. Y esa fisura se produce por una disidencia de Axel Kicillof con Cristina Kirchner y un conflicto de Axel Kicillof con Máximo Kirchner y con la Cámpora. Entonces, que a propósito, con la excusa del funeral del indio Solari, haya habido una conversación entre Kirchner y Kicillof, puede ser el comienzo de algo que vaya despejando incógnitas en la interna del peronismo. Hay algo que hay que mirar respecto de las elecciones, de la discusión electoral que siempre forma parte del proceso político, aunque no sea del todo explícita, y es que tenemos dudas respecto de cuál va a ser la oferta política del año que viene. Sobre todo tenemos dudas porque ha habido una descomposición total del sistema político. Una de cuyas manifestaciones es la llegada de Milei al poder con una nueva fuerza política que es la Libertad Avanza. Juntos por el Cambio se desarmó y el peronismo está atravesando una crisis como pocas de las que atravesó en su historia. Ahora, tampoco sabemos, así como no sabemos cuál va a ser la oferta, no conocemos del todo cuál va a ser la demanda, qué es lo que va a pedir la gente en las elecciones del año que viene. Va a pedir continuidad de este proyecto de Javier Milei, que es un proyecto básicamente economicista, muy ligado a una pretensión de liberalización, de regulación de la economía, de estabilización de la economía por la vía del ajuste, sobre todo del ajuste monetario y fiscal, o va a pedir el cambio de eso. La pregunta se podría formular de otra manera. ¿Qué sentido tiene el esfuerzo? La gente va a pensar que el esfuerzo que Milei anticipó, ahí hay que reconocer que fue siempre explícito. Él venía para hacer un ajuste. Ese ajuste que implica sacrificio, que implica mortificación. La gente le encuentra un sentido político. Aquellos que lo sufren, ¿creen que tiene sentido hacerlo o no? ¿O creen que es un sinsentido? Es una pregunta abierta. Porque hoy esa pregunta tiene una respuesta, ahora la vamos a mirar la respuesta, pero en el futuro puede ser que tenga otra respuesta si la economía empieza a encontrar signos más interesantes, más atractivos. Podríamos decir más confortables.
¿Continuidad o cambio? Siempre esa es la pregunta en una elección, sobre todo en una elección presidencial. Bueno, vamos a ver qué preguntó Mora Josami, de Casa 3, respecto de lo que nos estábamos planteando. El esfuerzo de los argentinos. ¿Usted piensa que los esfuerzos que hicieron hasta el momento valieron la pena para mejorar el futuro económico del país? Bueno, hay un 21% que dice que sí, que valió la pena. Y dice además que le fue bien. Hay un 24% que dice que valió la pena. Estamos hablando ya de un 45%, aunque todavía no ve los resultados, pero tiene expectativas. Y hay un 52%, una mayoría, que dice que no valió la pena. Esto coincide bastante con los niveles de adhesión y de rechazo al gobierno que vemos en todas las encuestas y que vimos el lunes pasado en la encuesta de Hugo Aime. Es más dramática la situación del gobierno que esta que estamos mirando en este gráfico, porque en la encuesta de Aime hay más o menos un 36% de adhesión y el resto es de rechazo al gobierno. Pero este es el panorama hoy. Insisto, no sabemos si con otros resultados económicos que se vayan viendo en el futuro, hay mucho camino por delante antes de las elecciones, la demanda va a ser distinta. Esto daría la impresión de una demanda de cambio. Habrá que ver si eso se mantiene en el tiempo o no. Siempre estamos ante la misma duda. Lo planteamos el lunes pasado. ¿Milei va a ser Macri? ¿Cae y sigue cayendo? ¿O Milei va a ser Cristina Kirchner del 2009-2010? ¿Cae y se recupera? Todavía no sabemos. Estamos ante esa encrucijada, ante ese interrogante. Si miramos algunos indicios, los economistas miran cosas muy técnicas, importantísimas, pero cifradas. El aumento de las reservas del Banco Central, que en alguna medida tienden a achicar el riesgo que tiene la Argentina. Esta administración aumentó en lo que va del año en 9.000 millones de dólares esas reservas. Es una muy buena noticia en un punto que siempre se le reprochó al programa de Milei, que es que menospreciaba la cuestión del dólar, menospreciaba la cantidad de reservas, porque si compraba muchas reservas corría el riesgo de que el tipo de cambio se depreciara y de esa manera hubiera más inflación. La inflación se sigue desacelerando, daría la impresión. ¿Qué dato tenemos? Bueno, hoy tenemos el dato de la inflación en la ciudad de Buenos Aires, que siempre prefigura un poco la inflación nacional, 2,1%. Es un poco menos que la inflación anterior, que había sido de 2,5%, la nacional. Vamos a ver qué dice esta semana el INDEC. Ahora, sigue habiendo sectores enteros, construcción, consumo, comercio, ligado a consumo, industria, que están planchados, no se mueven. Y esos sectores que afectan sobre todo a los grandes centros urbanos, están padeciendo especialmente. ¿Por qué? Y porque en construcción, industria y comercio se explica o se expresa el 51% del empleo. Entonces toca mucho la vida de la gente. Toca mucho la percepción de bienestar o de malestar que produce esta economía. Los salarios siguen deprimidos. Y esto se manifiesta, hubo una nota muy interesante de Agustín Massa en La Nación, con un problema del que también venimos hablando hace tiempo. Y es un problema que está generando mucho malestar en la base de la sociedad, en los sectores más ajustados, que es el endeudamiento y la morosidad para pagar las deudas. Es impresionante el dato que publica Agustín Massa. ¿Por qué? Porque el 27% de la gente que tiene un crédito, que está endeudada en la Argentina con un préstamo, tiene una mora de por lo menos 90 días para pagar ese crédito.
Y eso, por supuesto, va sumando intereses y va generando una situación muy asfixiante y muy irritante en un sector importante de la sociedad. Ahora, hay otros sectores donde la economía es más dinámica. Son los sectores que mira el gobierno, aquellos por los cuales se regocija. Uno es el sector agropecuario, a pesar de las retenciones, lo cual da una pauta del nivel de profesionalización, de modernidad del sector agropecuario argentino. Y algunas novedades curiosas que nos hablan del misterioso movimiento de la historia siempre. ¿Quién nos iba a decir que el ataque de Rusia contra Ucrania iba a poner en crisis la provisión de girasol a nivel internacional? Y que eso iba a permitir un aumento en el precio del girasol, que iba a hacer que la producción de girasol fuera más rentable, la siembra de girasol, y esto está afectando a la Argentina. Y termina una noticia de hoy. Esta primavera del girasol, para ser procesado en aceite de girasol, inspiró a una de las grandes cerealeras internacionales, que es Louis Dreyfus, a anunciar una inversión de entre 300 y 400 millones de dólares en la Argentina, en Bahía Blanca, para levantar la planta de procesamiento de girasol, para generar aceite de girasol más importante del planeta. Es la famosa metáfora del aleteo de la mariposa en Oriente que produce un terremoto en Occidente. Relaciones misteriosas, la guerra de Ucrania con una planta de girasol en Bahía Blanca para una actividad que no estaba prevista hace apenas 2 años. Esto tiene sus luces y sus sombras siempre, porque mientras se conoce esta noticia, aparece otra noticia que tiene que ver con un señor que se llama Daniel Jofra. ¿Quién es Daniel Jofra? El sindicalista de todo el sector aceitero, cerealero, exportador de soja sobre todo, que está en un reclamo de 20% de aumento salarial, que las aceiteras rechazan, y esto podría derivar en el corte, en la interrupción de todo el flujo de comercio que sale por la hidrovía. Afecta principalmente a Rosario, al puerto de Rosario, y a todo el flujo de granos y derivados que sale por ese puerto. Es una noticia importantísima ¿para quién? Para Santiago Bausili, el presidente del Banco Central, que siempre está mirando la cantidad de dólares que se producen desde ese sector exportador. Empieza un problema en Rosario, hay que mirarlo de cerca. El gobierno, que empieza a mirar con preocupación los rasgos recesivos de esta política económica en los grandes conurbanos, en los grandes centros urbanos, en industria, en comercio, como decíamos, en lo que tiene que ver también con construcción, dice: no vamos a llevar adelante ninguna política industrial, porque descreemos de las políticas industriales, pero sí lleva adelante una política industrial para la cordillera, para los hidrocarburos y para la minería. Hidrocarburos y minería son 2 actividades promovidas por el gobierno, por la política oficial. ¿Cómo? Y el nombre se llama RIGI, un régimen especial que ahora va a ser super RIGI, con más ventajas para ese tipo de inversiones. Hay quienes critican estas ventajas porque dicen: le estamos dando ventajas a sectores muy aventajados para atraer inversiones que vendrían igual aunque no tuvieran estas ventajas. Tal vez habría que promover otro tipo de actividad que sí requiere de algún tipo de exención. Bueno, esta es la discusión. El otro día Luciana Vázquez escribió una nota muy interesante en La Nación planteando si con el RIGI no se está generando o no se están generando varias tierras del fuego, regímenes de privilegio que después son muy difíciles de desmontar porque generan de una manera legal o de facto un derecho adquirido. Y es muy difícil de desmontar además por el empleo que va ligado a esas actividades. Todo esto rodea una pregunta ligado al nivel de actividad, ligado al dinamismo de la economía,
al nivel de empleo, a la satisfacción que haya con el salario, al poder adquisitivo, al salario real. Ligado a todo eso está el problema de qué va a pedir la gente el año que viene de la política. ¿Va a pedir cambio o va a pedir continuidad? La otra pregunta es qué le va a ofrecer la política. Es decir, cuál va a ser la oferta de un sistema de partidos que se desconfiguró. Entonces acá aparecen varias preguntas que tienen que ver con el oficialismo y también con la oposición. ¿Cómo se va a organizar la interna peronista? El otro día dimos un dato de la encuesta de Hugo Aime que generó sorpresa en mucha gente, malestar en mucha gente, satisfacción en otros. Cristina está muy bien en las encuestas dentro del universo opositor a Milei. Los que dicen que no quieren este tipo de política, no quieren este tipo de gobierno. Miran y dicen, sigue siendo Cristina la que mejor nos expresa. Ahora, la pregunta es, Cristina, que no puede ser candidata, ¿le puede trasladar esa luz a otro? ¿Puede transferir ese atractivo sobre otro candidato? Esa es una pregunta muy complicada de responder. Lula en Brasil no pudo cuando estaba preso. Ganó Bolsonaro, Fernando Haddad, que era su candidato, perdió. Después Lula, compitiendo él, ganó él. Segunda pregunta. Kicillof, ¿tiene destino fuera de Cristina? ¿Será Kicillof aquel a quien finalmente Cristina le tenga que transferir ese prestigio que tiene frente al mundo peronista no ligado al gobierno, enfrentado al gobierno? No, Kicillof a lo mejor quiere otra cosa, ir hacia el centro. ¿Tiene tiempo? ¿No es tarde ya? ¿Qué cosas tendría que hacer Kicillof para que le crean que él ya no pertenece al modelo estatista que en alguna medida él puso en un pentagrama cuando Cristina nada más lo tarareaba? Fue central la figura de Kicillof al lado de Cristina en operaciones tan traumáticas y tan importantes como la estatización de YPF, la pelea con los holdouts. ¿Kicillof puede salir de ese universo de significado y transformarse en otra cosa? ¿O están condenados a entenderse? Y acá hay una pregunta que Kicillof tal vez no quiere hacerse del todo, porque es una pregunta incómoda. ¿Estará obligado Kicillof a someterse a Cristina? Porque es muy difícil pensar en ser candidato de Cristina sin una dosis de sometimiento. Léase a Alberto Fernández. ¿Esta es la única versión de peronismo que vamos a tener? ¿Qué van a hacer los peronistas que dicen querer emanciparse de la experiencia kirchnerista para conectar con nuevos valores que parecen estar empezando hoy en la sociedad, sobre todo en materia de estabilidad económica, de rigor fiscal, etcétera? Ese grupo que lideran en la capital Juan Manuel Olmos, en la provincia de Buenos Aires Victoria Tolosa Paz, en Entre Ríos Guillermo Michel, y tiene representantes en muchas provincias. Ahora se van a reunir en Entre Ríos. Después Daniel Vilota nos va a hablar del peronismo de Entre Ríos. ¿Va a encontrar un candidato? ¿Tiene tiempo ese peronismo, pongámosle comillas, renovador, de encontrar un candidato, de construirlo? ¿O va a tener que comprar uno llave en mano? Y ahí piensa en un empresario. Ese es el lugar que está pensando para sí Jorge Brito, uno de los accionistas del Banco Macro, que fantasea con lanzarse a la política. Fue presidente de River, desde esa experiencia, para enfrentar a Kicillof y ganarle, dentro de una interna peronista. ¿Cómo va a ser la oferta del peronismo? Como vemos, sembrada de incógnitas. ¿Cuál va a ser la capacidad de los dirigentes para generar una oferta? La pregunta se puede formular de otra manera. ¿Qué liderazgos vamos a ver? Eso es un líder, alguien que puede modificar, condicionar el proceso histórico con un programa derivado de su voluntad. ¿Qué va a pasar en el no peronismo? ¿Qué va a pasar en el universo oficialista, que sería la base electoral de Milei? Y acá hay una pregunta central, ¿qué va a hacer Macri?
Macri tuvo dos reuniones importantes este fin de semana. Una con Maximiliano Pularo, el gobernador radical de Santa Fe, provincia importantísima, sobre todo para lo que es la sociología no peronista. Pularo le sigue hablando a Macri en términos de alianzas, de reconstruir con los gobernadores radicales y con el radicalismo. No nos olvidemos que el presidente del radicalismo, Leonel Sciarella, es de Santa Fe, es un aliado de Pularo, reconstruir lo que sería Juntos por el Cambio. Sin Milei, obviamente. ¿Cuál sería la idea? Contener ahí a los desencantados de Milei, suponiendo, siempre toda estrategia electoral supone una hipótesis de futuro en materia de cómo van a estar las cosas, en este caso la economía, suponiendo que no va a haber una reversión muy importante de este proceso un poco depresivo, de este achatamiento de los sectores productivos. Va a seguir habiendo desencanto. La gente que cree que no valió la pena va a hacer más. Le vamos a ofrecer, piensa Macri, piensa Pularo, un instrumento para que no se vayan al peronismo. Y sobre todo a ese peronismo que intenta una renovación. Ahora, eso sí, Pularo parece que le hizo una advertencia, según trascendió, a Macri diciendo: no nos hagas hacer todo esto para después negociarnos en la mesa de la Casa Rosada con el solo objetivo de que tu primo siga siendo el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Leyó bien Pularo porque para los Macri la Ciudad de Buenos Aires es crucial. Y tuvo otra reunión con Rogelio Frigerio del PRO, gobernador de Entre Ríos, con el cual se habló de temas similares. Y hablaron de algo más, algo operativo. Apoyemos al gobierno en eliminar las PASO, que hace una elección menos, que hace una posibilidad menos para Milei de hacernos sentir el rigor fiscal de la nación a los gobernadores que queremos armar esta nueva experiencia, de tal manera que no nos pida ir a una PASO en contra de él. Quedemos libres. Por lo tanto, eliminemos la PASO. Una idea que no le conviene al peronismo que quiere pelear contra Cristina. Hay límites para Macri en esta operación. Se llaman Diego Santilli y Cristian Ritondo. Dos dirigentes importantes, con peso en la ciudad, con peso en la provincia de Buenos Aires, que quieren mantener su acuerdo con el gobierno. Pero también esos dirigentes, eminentemente Santilli, que quiere ser candidato a gobernador de este oficialismo, van a tener algún desafío. Empieza a haber, como hubo el año pasado en la elección bonaerense, dirigentes del PRO que dicen: vayamos en una experiencia, una lista distinta de la Libertad Avanza. Y ahí hay que mirar a dos personas, los hermanos Pasalia de San Nicolás, que están en un experimento electoral novedoso, por ahora navegando sin luces. Pero habrá que ver si no le crean un problema a Santilli y a Milei en la provincia de Buenos Aires. Mientras tanto, la Libertad Avanza sigue condicionada por un factor principal, la interna. Una interna muy fuerte, muy virulenta. Su última manifestación tiene que ver con una publicación de Hugo Alconada Mon que irritó a Santiago Caputo, y es una publicación en La Nación donde Alconada informa sobre una auditoría de la Inspección General de Justicia sobre la Fundación Faro, es la fundación recaudatoria de la Libertad Avanza, donde habría miles de millones de pesos que no tienen una procedencia clara porque no se sabe quiénes son los aportantes, en una fundación que maneja nada menos que el hermano de Santiago Caputo, Francisco Caputo, un personaje también que se mueve entre bambalinas, cuyo rostro casi no se conoce, pero con un extraordinario poder interno delegado por su hermano Santiago, el mago del Kremlin, que tiene a su vez un poder delegado por Milei. Son todos asesores, ninguno firma resoluciones, ninguno tiene hasta ahora responsabilidades por lo que pasa en el gobierno. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque esa auditoría la produce un organismo público del Gobierno Nacional que depende de Juan Bautista Maíquez, el ministro de Justicia, quien depende de Karina Milei. Y es curioso que en el tuit en el que Santiago Caputo se queja de la nota de Alconada, aparece ilustrando su foto y la de Karina Milei, como diciendo: esto es la interna. Esta interna, que genera paranoia en ambos bandos, ambos creen que todo lo que les pasa de malo es culpa del otro, tiene todavía en el centro a
Manuel Adorni, cuya declaración jurada sería la noticia de esta semana. ¿Por qué lo tiene en el centro? Y porque, como digo, que hay paranoia, que hay fantasías persecutorias, en el sector de Carina dicen todo el vapuleo judicial sobre Adorni, que viene del juez Lijo, ¿no tendrá que ver con la amistad entre Lijo y Santiago Caputo, que fue el principal impulsor del juez Lijo a la Corte? ¿Es víctima Adorni en el fondo de Santiago Caputo? ¿Lo van a procesar a Adorni ahora que lo llaman indagatoria? Si lo procesan, ¿lo podrán mantener en el cargo? ¿Puede haber un jefe de gabinete procesado porque no puede explicar su enriquecimiento? ¿Quién sería el reemplazante si lo sacan? ¿Martín Menem? ¿Sandra Petovelo? ¿Pablo Quirno, que tiene unas ganas que se muere? ¿O Ignacio De Witt, que es un personaje poco conocido, que integra la mesa política del gobierno y es el secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete? Sigue la danza de nombres alrededor de un Adorni extraordinariamente debilitado. Y una novedad a la que hay que prestar atención, que el gobierno pretende presentar como una novedad meramente técnica, casi un dato logístico. Y es un viaje que va a haber la semana que viene de el juez Lijo con Juan Bautista Maíquez a París como miembros de una comitiva que van a participar de una reunión del Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, que es el encargado de monitorear los sistemas antilavado de dinero que hay en los distintos países. Nadie cree que ese viaje de Maíquez con Lijo no derive en una conversación política entre ellos y tal vez en un acuerdo. Adorni debe estar prestándole atención a esto, a ver si le traen alguna solución a su propio caso desde París, Maíquez. Carina Milei también, porque Lijo tiene la causa de la Administración Nacional de Discapacidad, donde hay acusaciones de coimas, los famosos audios de Españolo. Pregunta, ¿va a haber un acuerdo interno entre dos facciones de Comodoro Pi, la de Lijo y la de Maíquez, que se proyecta también sobre los servicios de inteligencia, como desgraciadamente pasa siempre con la justicia federal? ¿Qué papel juegan los Maíquez? ¿Trabajan para los Milei o trabajan para ellos? ¿Qué hizo Milei? ¿Qué hizo Carina Milei? ¿Entienden en profundidad qué es lo que hicieron al darle ese poder a la familia Maíquez? Fue como que le dieron un rigi judicial, es decir, una cantidad de ventajas extraordinarias que ahora manejan también para ellos, como se ve en el armado de algunos tribunales a partir de los pliegos que enviaron al Congreso y que van a seguir enviando al Congreso. La familia Maíquez, mientras tanto, va colonizando el Estado. Hay un dato interesante. Ignacio Maíquez, hermano del ministro, que fue uno de los fiscales que investigó a Cristina Kirchner a la sombra del fiscal Polichita, que es el que investiga a Adorni, a Cristina Kirchner en la causa por la cual está presa, la de la obra pública en Santa Cruz. Ignacio Maíquez dejó de ser fiscal, ahora es vicepresidente de una cámara en la Justicia Nacional de la Ciudad de Buenos Aires, fue designado por Jorge Macri, olfateo que tuvo alguna influencia de Daniel Angelici en esa designación, como rector del Instituto Universitario de Seguridad que todavía no terminó de crearse. Acá está el decreto de Jorge Macri. Jorge Macri designando a un Maíquez. Jorge Macri que lo tenía como fiscal general de la ciudad a Juan Bautista, el que es ministro de Justicia. Sale un Maíquez y entra otro en el gobierno porteño. ¿Por qué es importante esta designación? No solamente por la historia familiar de los Maíquez. Es importante porque nos plantea esta pregunta. La disidencia de Macri con Milei, ¿hasta dónde llega? Porque en justicia parecen coincidir. Ambos coinciden en las capacidades de la familia Maíquez para manejar cuestiones institucionales. Y esto nos lleva a otras sospechas.
que contaminan a toda la justicia hoy. En los juzgados, en las designaciones judiciales que se están produciendo, algunas no tendrán que ver con intereses de la familia Macri. Por ejemplo, el armado de la Cámara Civil de la Ciudad de Buenos Aires, donde se tramita la causa del Correo. Maíquez trabaja para los Milei y también para los Macri. Hablo de Juan Bautista Maíquez. Hay otro Maíquez, Esteban Maíquez, que fue designado por su hermano como jefe de gabinete del Ministerio de Justicia. Es cierto, sin cobrar ningún emolumento ad honorem, porque él sigue cobrando, este otro Maíquez, que lo vemos acá en la foto, dicen que es el que más sabe de derecho. Que si hay que hablar de derecho hay que hablar con Esteban. Sigue siendo funcionario de Cancillería, donde aparentemente cobra más que siendo jefe de gabinete de su hermano. Una curiosidad simpática. El día que lo designaba Juan Bautista Maíquez a Esteban Maíquez, el padre de ellos, el legendario boxindanga Carlos Maíquez, decía en el Senado, cuando lo estaban interrogando para prorrogarle su mandato como juez después de los 75 años de edad, que en su familia no había nepotismo. Estaba mal informado. Lo cierto es que Esteban Maíquez, fue miembro del Tribunal de Disciplina de la AFA, así como el ministro fue delegado de la AFA ante la FIFA. Todo esto es importante porque tiene que ver con las vinculaciones de los Maíquez con Tobillino. Tienen que ver con el armado de determinados tribunales, como por ejemplo la Cámara Federal en lo penal económico, donde se decide la suerte de varios temas de la AFA. De un Tobillino y de un Chiquitapia que se sienten absolutamente cómodos. ¿Alguien les habrá prometido alguna impunidad? Porque ahora terminaron renovando el contrato escandaloso con el matrimonio Faroni. Están ligados a Sergio Massa, Erika Gillette, Javier Faroni. Contratos de intermediación por contratos de la AFA que le permitieron girar montañas de dinero en los Estados Unidos. Acá viene una pregunta. ¿Después del Mundial habrá novedades judiciales en Estados Unidos para todo este grupo? Y puede ser, puede ser. Mientras tanto, los Maíquez siguen su propia política judicial, que no sabemos si es la de Milei. Una de las víctimas, Leopoldo Bruglia. ¿Quién es Bruglia? Fue, junto con Pablo Bertuzzi, uno de los dos camaristas, un dúo de camaristas por los cuales el PRO bregaba para que no fuera impugnado el traslado que había decidido Macri al sacarlos de tribunales federales orales y mandarlos a la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora a Bruglia le dicen tenés que dejar el cargo y volver en todo caso al tribunal del que saliste porque en el Consejo de la Magistratura se está iniciando un concurso para reemplazarte. Y hay un fallo de la Corte que dice que todos los que están trasladados deben suspender sus traslados cuando haya un concurso del Consejo de la Magistratura. Bruglia acaba de ir a la Corte Internacional de Derechos Humanos diciendo quiero una medida cautelar porque me están discriminando. ¿Por qué me están discriminando? Porque a Carlos Maíquez, el padre del ministro, que es camarista de casación, nadie le pide que deje el cargo. Y si se quiere, esto es una situación más débil, porque él no viene de la justicia federal a otro cargo de la justicia federal. Macri lo sacó de la justicia ordinaria, de la Cámara de Casación del Fuero Nacional porteño y lo llevó a la justicia federal. Pero nadie arma un concurso para reemplazarlo a Carlos Maíquez, al padre del ministro. No se le ocurre al ministro armar ese concurso. ¿Hay alguna factura, un ajuste de cuentas, por decirlo de una manera muy desagradable, contra Bruglia? ¿Por qué? Y porque Bruglia procesó, junto con Bertuzzi, al actual viceministro de Justicia, Santiago Viola, en una causa escandalosa donde había quedado demostrado, después logró dar vuelta ese fallo en la Cámara de Casación, que Viola, en combinación con Silvia Magdalani, por aquel entonces mujer poderosa en la AFI, ahora CIDE, y con un fiscal ya fallecido, Eduardo Miragaya, organizaron una patraña, testigos falsos, para demostrar que el juez Casanelo había estado en combinación con Cristina Kirchner en la causa de la ruta del dinero K en reuniones con Lázaro Báez en Olivos. Todo mentira.
querían sacarle la causa a Casanelo, teóricamente para dársela a Servini de Cubría y tenerlo de rodillas a Báez. Tener de rodillas, mejor dicho, la billetera de Báez. Bueno, hoy probablemente Viola se esté vengando de Bruglia. Viola, con ese antecedente, más otros antecedentes igualmente deplorables, es el delegado de Milei en el Consejo de la Magistratura, nada menos que en la Comisión de Designación de Jueces. ¿Quién hacía gestiones por Viola cuando estaba por ser procesado? Juan Bautista Maíquez, el ministro. Tal vez llegó a ministro por estos servicios prestados a Viola, que es muy ligado a Karina Milei. Otra venganza de Maíquez es el caso de la jueza María Verónica Micheli. Es conocido ya que el presidente envió el pliego de Micheli al Senado, los senadores empezaron a aprobarlo y ahí se dieron cuenta de que era cuñada de Hugo Alconada Amón e intentaron retirar el pliego. El Senado aprobó ese pliego por una mayoría muy amplia y ahora hay una discusión de si el presidente va a firmar el decreto designándola o no. Hay quien le advirtió, mejor que lo haga, porque a lo mejor se va de viaje y lo firma Victoria Villarruel ese decreto. Lo cual sería para, como diría un dirigente de la provincia de Buenos Aires, comer pochoclo. Lo cierto es que este problema, o este escándalo, del castigo a la candidata jueza Micheli por las notas que escribe Alconada, castiga sobre todo a Karina Milei. Dicen, no, es porque Alconada escribe sobre Libra, escribe también sobre Landís, escribe sobre Adorni, y todo es verdad. Salvo que se olvida toda esa narrativa de un dato. Alconada fue, en esta nota, el que publicó que Carlos Maíquez, el padre del ministro, el célebre Boxindanga, festejó su cumpleaños en la quinta de Tobillino. Quiere decir que los Maíquez, respecto de Alconada, deben tener algún problema especial ellos. Hay que aclararle a Karina Milei que no se deje imputar todo este problema. Probablemente Maíquez tenga él mismo, Juan Bautista, un interés en castigarlo a Alconada por la vida de su cuñada, con todo lo de aberrante que es esa conducta. Este problema llevó a un inconveniente a Carlos Maíquez. Es este inconveniente que parece le resultó muy molesto. Mercedes Ninzi interceptándolo como hace ella en los tribunales de Comodoro Pi. ¿Usted festejó su cumpleaños en la chacra de Pilar? ¿De Tobillino? Sí, un minutito. ¿Usted festejó su cumpleaños en la chacra de Pilar? Bueno, ahí se va sin contestar. Raro, porque si no hubiera sido su cumpleaños ahí, lo hubiera dicho. Bueno, entraron a salvarlo. Festeja Maíquez cuando le preguntan si festejó. Lo cierto es que aparentemente esto fue para él la gota que colmó el vaso de la cobertura periodística sobre su actividad, su comportamiento, probablemente el de su hijo. Y terminó él escribiéndole una carta al juez Diego Barrueta Beña, presidente de la Cámara de Casación que él integra, pidiéndole una especie de censura al periodismo, una reflexión para limitar la actividad de la prensa en relación con la justicia, sanciones a los magistrados, parece tener una interna dentro del propio edificio de Comodoro Pi, Maíquez, que hablen con la prensa, y toda una calificación, una explicación en esa carta diciendo que hay por parte del periodismo una politización del discurso intencionada que lo que pretende es construir una realidad que permita operaciones de ataque infundado, en este caso a los jueces. Suena familiar ese argumento. Bueno, alguien lo encontró muy familiar. ¿Quién? La senadora Anabel Fernández Agasti, que es la voz y los ojos de Cristina Kirchner en el Senado, y que el jueves pasado dijo esto en la sesión. No es el kirchnerismo el que denuncia persecución mediática, intereses económicos que influyen en las sentencias.
es el mismo Coco Máiquez el que le advierte y le pide al presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Barro Tavenia, que haga un reglamento para que los magistrados no puedan hablar con los periodistas, esbirros y matones, lo dice acá, con sus palabras, que transan información o favores, pone, para desprestigiar a jueces de la nación. Entonces yo le quiero decir, Coco Máiquez, bienvenido a las filas de los y las que denunciamos el lawfare en la Argentina. Bueno, dos rostros del populismo de derecha, de izquierda, unidos por una consigna: no odiamos lo suficiente al periodismo, que con la justicia independiente suelen ser, y así está previsto, los principales límites que tienen los que mandan. Vamos a empezar Odisea, vamos a ir a una conversación que les prometo va a ser muy interesante, vamos a aprender con la doctora María Angélica Gelli, que es una gran constitucionalista, autora de uno de los mejores tratados de interpretación de la Constitución que se han escrito después del 94. Después vamos a hablar, como les anticipé, con Marcelo Govelo, de qué significa el Indio Solari para la cultura argentina. Presten atención a lo que nos traen Pancho Olivera y Daniel Vilota, un nuevo personaje de los personajes que están surgiendo en el empresariado alrededor del oficialismo, con ventajas increíbles. Este es Augusto Marini. Se va a enterar de la relación de sectores del gobierno con los medios y de algunas licitaciones y ventajas extraordinarias que tienen algunos amigos del poder. Pancho Olivera y Daniel Vilota nos traen a este nuevo protagonista de la vida oficial. Y después, en el whisky, un libro que acaba de salir. Es la virtud que tiene Carola de pescar la novedad editorial. Se llama Propuestas de un coloso, propuestas colosales. Federico Sturzenegger y sus últimas iniciativas para desregular la economía. Empezamos Odisea, vamos a hablar con María Angélica Gelli. Doctora Gelli, muchísimas gracias por estar acá, es un enorme placer. Igualmente para mí es un gusto estar. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta es muy general y tiene que ver con un debate o una discusión, un tratamiento que ocupa mucho la agenda de la política en la Argentina, probablemente más que en otros países, que es la situación del Poder Judicial, la calidad del Poder Judicial y sobre todo del Poder Judicial ligado a la política, el que tiene que examinar, controlar a la política, que básicamente es la justicia federal, sobre todo la de la capital. Cuando usted mira todo ese debate, ¿qué cosas surgen en su cabeza? Bueno, que no es muy novedoso, aunque está intensificado, ¿no? Le diría que en la historia argentina hay momentos muy reiterados en los que el poder político que emerge de las elecciones populares intenta controlar el poder judicial y a veces dominarlo, porque hay como una especie, me parece a mí, de desconfianza acerca de los controles, bueno, el control de constitucionalidad o el control de la corrupción administrativa, que son dos puntos centrales, ¿no?, de esta relación. Pero quizá ahora lo que tenemos, después de la reforma constitucional, es una mayor visibilidad
social del problema. Ese es un punto a favor. De todas maneras, creo... ¿Por qué es después de la reforma? ¿Qué relación hay entre la reforma constitucional y que la cosa sea más visible? Porque, bueno, la reforma constitucional fue un hito. Quizá podríamos decir, corrigiendo un poquito, matizando, que esto empezó cuando regresamos a la democracia. Aquella primera corte que designó el presidente Alfonsín con acuerdo del Senado, que fue muy prestigiosa, con la representación de distintos idearios. El peronismo, había dos partidos políticos prevalecientes entonces, ¿no? El justicialismo y el radicalismo, y también una participación le dieron al socialismo como idearios, con FAI, efectivamente. Bueno, ahí empezó un camino, ¿no? Y con muchos fallos muy importantes de en aquel momento, que tomaron Estado público y las personas del común, nosotros el pueblo diríamos, empezamos a mirar más a los jueces de la Corte. Y luego con la reforma del 94, porque allí, a pesar de todos los acuerdos por la reelección, por el control o la preservación del Poder Ejecutivo, con algunas modificaciones semiparlamentarias que luego fracasaron, en realidad no se concretaron, sí se estableció la necesidad de mejorar el sistema judicial y sobre todo de alejar algo la designación de los jueces y la remoción de los magistrados, sobre todo de los anteriores a la Corte Suprema, de la excesiva política partidaria. Y entonces ahí empezó otro juego, ¿no? La interrumpo. Eso es la creación básicamente del Consejo de la Magistratura. Sí, y del ¿Usted está conforme, vista la experiencia de esa reforma o no? No demasiado. ¿Por qué? La verdad. Y porque tuvimos, algunos de nosotros, esperanzas puestas en el Consejo de la Magistratura, y sin embargo, diríamos, no se logró en toda su dimensión. Claro, los procesos son largos, ¿no? Quizá nosotros, que somos seres humanos y tenemos una vida corta, queremos ver los frutos inmediatamente, y los procesos son más largos. Me hago cargo de esto. Pero ha tenido muchas dificultades, inclusive por las reformas de las leyes de organización del Consejo de la Magistratura, aunque ahora, afortunadamente, después de un fallo de la Corte, se volvió a la presidencia del Consejo por parte del presidente de la Corte Suprema. ¿Eso es positivo? Sí, para mí sí. ¿Por qué? Porque lo vimos cuando recién comenzó a rodar el Consejo de la Magistratura. Yo estuve haciendo un asesoramiento en aquel momento y se veía un real interés de resolver los problemas, de llegar a consensos, de llegar a acuerdos. La política es eso, ¿no? Ahora parece que no, que algunos piensan que es mejor imponer soluciones, pero eso en el largo plazo no tiene buenos efectos. Y esta dinámica se veía entre el presidente de la Corte y los consejeros. Yo he asistido a algunos debates sumamente interesantes. Había a veces tensiones entre la Corte y el Consejo, pero la sangre no llegaba al río, ¿no? O sea que ahí hubo un intento, que me parece que fue exitoso, de ordenar la cuestión. Y bueno, la quiero llevar al caso concreto ahora que hablamos de la designación de jueces, pero después me gustaría volver a algo que acaba de decir respecto de los acuerdos, de la capacidad de acuerdo. Sí. Pero al caso de María Verónica Micheli. Bueno, hay toda una discusión ahora de cuáles son los límites del poder del presidente frente a la designación de un juez que él mismo propuso. Sí, y es vital esa cuestión. ¿Por qué es vital? Y porque no es lo mismo discrecionalidad que arbitrariedad. Y hay límites en la discrecionalidad del presidente. El primero de todos es que el presidente, aunque ejerza una función discrecional, debe dar cuenta, debe motivar. No sí porque sí o sí porque quiero o porque tengo esta atribución, la ejerzo y ya. Primero nos tiene que dar cuentas a nosotros, aunque no podamos hacer nada, porque sí podemos votar. Y entonces nos enteramos de por qué hace las cosas y a lo mejor le pasamos facturas en el momento de votar. Y después por las personas
involucradas, que tienen derecho a saber por qué se toman las decisiones que se toman. Así que a mí me parece que esta discusión, bueno, algún jurista, Gil Domínguez, ha dicho no puede negarse a a firmar la designación de la jueza porque el proceso ya se concluyó con el acuerdo del Senado. Vamos a aclarar de qué estamos hablando porque a lo mejor alguien se pierde. Estamos diciendo que Milei mandó el pliego para el acuerdo del Senado. Sí. Tuvo la intención de retirarlo, pero ya los senadores lo habían aprobado en comisión. Sí. Se trasladó al plenario, Sí. El plenario lo aprobó. Daría la impresión de que ella ya es jueza y falta un decreto o un acto administrativo que la designe, que le dé el lugar. Sí. Y él podría negarse a eso. Y lo que estamos diciendo es que no. O que Bueno, por lo menos tendría que explicar por qué. Por lo menos debiera explicar por qué. Y otra Pero no pregunta, que solamente usted explicar. pasó recién cerca de este tema, cuando dice el afectado también tiene derecho a saber. Por supuesto. ¿Y tiene derecho a reclamar ante la justicia o no? Yo interpreto que sí. O sea A que mí me parece similar este caso. No es exacto. Me dirán los puristas, no es exacto. Sí. Y es cierto que no es exacto. Pero tiene alguna resonancia de lo que pasó en 1803 en Estados Unidos en el célebre caso Marbury versus Madison. Célebre para los que saben. Bueno, vamos a contar lo que ocurrió, donde estamos hablando del siglo XIX, comienzo del siglo 1803. XIX. Exactamente. Ahí había habido un cambio de gobierno, las autoridades que sabían que perdían las elecciones hicieron designaciones de jueces para asegurarse, la retirada. Claro, bueno, para que veamos que estas son cuestiones propias de la política partidaria, no de la política institucional, pero en el apuro del traspaso del poder no habían puesto en funciones a los jueces designados. Y los jueces fueron... Dependían del decreto del que venía. Sí, en realidad tenían... Por eso digo que es diferente, que hay algún matiz, porque tenían hecho todo el proceso, no como en este que le falta él. Pero no había estado puesta en función del cargo. Correcto. Y fueron a la Corte. Y fueron a la Corte. Fueron a la Corte. Claro, la Corte no decidió a favor de ellos por un problema de competencia, pero dijo algo muy interesante que yo creo que este punto sí aplica a la jueza. Y es que ellos tenían un agravio, un interés legítimo que la justicia debía resolver. No lo podía hacer la Corte porque habían ido directamente a la Corte y ella no tenía competencia. Diríamos, tendría competencia por apelación. Tendrían que haber ido... En este caso tendríamos que pensar en que ella podría ir, por ejemplo, al fuero contencioso administrativo. Así es. E iniciar todo el camino hasta eventualmente llegar a la Corte. Por lo menos para pedir una explicación de por qué queda interrumpido el proceso de su nombramiento. Yo le decía, lo primero es dar explicaciones, pero no cualquier explicación. ¿Qué quiere decir no cualquier explicación? Porque tienen que ser explicaciones razonables. Se han intentado algunas aproximaciones de por qué. Bueno, dijo algo extraordinario el ministro, a mi modo de ver, que ya veremos, como si lo hubiera puesto en pausa, no no negado del todo. No negándolo. Pero claro, la pausa puede ser largo tiempo. Y entonces allí habría esto, ¿no? Primero, debe dar explicaciones. Yo le diría, a los primeros a nosotros, a los ciudadanos, porque tenemos la posibilidad de decir por qué hace esto y voy a tomar en cuenta esta manera de actuar cuando emita mi voto. Después al Senado, porque entiendo... ¿Hasta dónde? Porque nos estamos preguntando por los derechos del presidente o las atribuciones del presidente. ¿Y las del Senado? Bueno, le estoy diciendo, tiene que explicarle al Senado por qué. Porque podría ocurrir, yo también matizo la opinión de Gil Domínguez, porque podría ocurrir, después de todo este proceso, que el presidente advirtiera alguna causa gravísima que le pasó inadvertida. O que sucede algún acontecimiento nuevo. La jueza parece tener una foja intachable
Salvo el parentesco con Alconada. Bueno, ahí vamos Ahí está al otro punto, que también nos tiene que dar cuentas de esto, porque aquí habría, le diría, una violación de las libertades expresivas directa o por lo menos indirecta. Claro, porque uno podría pensar, si yo soy periodista y encaro una investigación que puede molestar al poder, en este caso al presidente o a su hermana, a lo mejor a algún pariente mío le pasa algo en algún rincón de su vida, que no sé todavía cuál es. Bueno, pero, como le pasa a la jueza Micheli por ser cuñada de Alconada. Al principio no es una razón, voy a ser reiterativa, razonable. La Corte Argentina, inclusive siguiendo en algún punto a la Corte de los Estados Unidos, ha elaborado una serie de pautas o criterios de razonabilidad para controlar las leyes, eventualmente, los decretos reglamentarios, los decretos de necesidad y urgencia, etcétera, no más allá del procedimiento. Y en este punto se trata de examinar la relación del medio que va a elegir, en este caso no firma el decreto, y la causa por la que la hace. Y como le digo, no puede ser cualquier causa, tiene que ser una causa de suficiente peso como para que exista esta relación, una ponderación entre lo que implica desairar al Congreso, desairar a la propia jueza, que tiene una expectativa de acceder al cargo, y de nosotros, los ciudadanos, que tenemos que saber ¿qué es lo que ocurre con la designación de los jueces? Yo le diría que tanto la designación de los jueces como la remoción de los jueces son cuestiones cruciales. ¿Hacen o no a la institucionalidad? ¿Hacen a la buena o a la mala institucionalidad? Entonces la llevo ahora a otro tema, ya que dijo esto. Hay todo un debate sobre la calidad de los concursos que motivó a 2 jueces de la Corte a proponer un nuevo reglamento. Hay políticos que dicen ese reglamento es una pena porque nos quita poder como políticos, admitiendo que se llegó a eso por la mala utilización de la política, dicen estos políticos. Bueno. ¿Usted cuánto tiene que intervenir la política en la designación de un juez? ¿Qué opina de este reglamento que proponen Lorenzetti y Rosenkrantz? Lo que se hizo con el Consejo de la Magistratura fue una transacción, porque el Consejo es una institución del derecho europeo, no del derecho norteamericano. Y nuestro, digamos. Y nuestro, que fue tomado en ese modelo del mismo sistema. Se intentó armonizar, le diría, el expertise técnico de los jueces, las calidades como personas y como gerentes, porque un juez también está a cargo de un juzgado y tiene que tener muchas aptitudes para manejar las relaciones entre las personas que integran ese juzgado. Sí, tiene que tener varias cualidades un juez o una jueza. Y se intentó, por un lado, introducir esta forma de elección viendo el expertise técnico, pero sin dejar de lado la participación político-partidaria. Y entonces ese equilibrio está en la composición del mismo Consejo de la Magistratura. ¿El reglamento mejora las cosas? Sí, en un punto sí. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de tabular mejor los criterios que se van a usar para las designaciones y darle menos peso a la entrevista final que da lugar o ha dado lugar a más discrecionalidad. Exactamente. Y esa es la palabra clave, me parece, que usted mencionó. El punto es la discrecionalidad. Porque nos volvemos a encontrar con el mismo problema que la designación de la jueza. Porque no, digamos, que haya participación política no es malo. Lo malo es cuando esa participación política se partidiza de tal manera o se buscan amiguismos de tal forma que impiden elegir a los mejores jueces. Entonces, de lo que se trata es de ser lo más objetivos posibles. Lo más objetivos posibles, digo, porque por supuesto siempre hay un grado de subjetividad en la apreciación de los candidatos.
es natural. Es un cuerpo colegiado, integrado por distintos sectores, y bueno, cada cual tiene su ideario y su visión de lo que debe ser un buen juez. Pero esto no es lo mismo que elegir al amigo del amigo, porque puede ser un paraguas en el largo o en el mediano plazo, o discriminar a personas que están muy capacitadas y dieron un examen y presentaron unos antecedentes muy calificados por razones espurias, como la que se ha señalado ahora de ser pariente de un periodista. A mí me ha asombrado lo de la presidenta del bloque del oficialismo, ¿no? Porque ella habló de objeción de conciencia. Patricia Bullrich. Sí, que en este caso no puede ser religiosa, porque la cuestión religiosa no entró en juego. Por lo tanto, está hablando de convicciones institucionales. Ella habla de principios en el tuit que emitió. Efectivamente. Dice, tengo que equilibrar mi adhesión a este gobierno con mis principios de toda la vida. Bueno, puso, me parece... Las cosas en términos muy graves. Negro, puso en blanco lo que estaba ocurriendo. Exacto. Y allí hay, me parece, una cuestión que requiere, si el presidente llega a no enviar el pliego, a explicar por qué no lo hace, porque ya hay quien dentro de su propio gobierno, bueno, y Poltroni también, estamos hablando de Bullrich. El presidente de la Comisión de Acuerdos. Pero no, perdón, el senador por Formosa. Por Formosa, que además Agoto es el presidente de la Comisión claro, de Acuerdos, sí. Que además es de la Libertad Avanza. Por eso, y él votó a favor de la jueza. Que ¿no? ya tuvo otra disidencia en el caso del hijo. Exactamente. Entonces, allí lo que estamos viendo, yo le diría que lo bueno, vamos a ser positivos, es que se ha dado una enorme difusión al caso. Y entonces, si las cosas se hacen mal, más allá de los derechos de la jueza... El costo es muy alto. Yo creo que sí, y espero que sea muy alto, porque efectivamente tenemos un poder enorme los ciudadanos, ¿no? Entonces, cuando hacemos o ejercemos los controles, a lo mejor ayudamos a que los errores se corrijan. Macri corrigió el error cuando designó por decreto. Por decreto a Rosati y a Rosencrantz. Toda la crítica que surgió en la academia, en los políticos, en la oposición, lo llevó a usar el camino más adecuado constitucionalmente y más razonable en ese momento de enviar las designaciones al Senado, ¿no? Así que yo creo que, bueno, espero que se reflexione, siempre hay lugar para ello, y que si realmente encontraron algún motivo razonable, lo expliciten. Y esto tiene que ver con dos puntos muy importantes de la reforma del 94. Uno es la responsabilidad, porque justamente dar razones implica hacerse cargo de lo que uno hace. Y responsabilidad quiere decir dos cosas: responder de los compromisos asumidos y dar buenas respuestas a esos compromisos asumidos. Y además, después de la reforma, se amplió esta obligación que tienen todos los funcionarios públicos de informar. Bueno, esto de... Correcto. Es propio se valorizó la información, exacto, sí, la transparencia informativa. Con el derecho de acceso a la información pública. Sí. Así que hay, por cualquier lado que lo miremos, hay que explicar. Explicar y rectificar cuando se hacen las cosas mal. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Creo que no solamente valoramos mucho los criterios y valores que puso en su exposición, sino que aprendimos mucho además. Muchas gracias. Vamos ahora a un pequeño corte y nos encontramos con Marcelo Govelo para hablar de qué pasó, qué significa el Indio Solari en esta escena.
Marcelo, bueno, es un gusto tenerte esta noche acá. Escribiste una columna interesantísima, necrológica, sobre el Indio Solari el sábado en La Nación. Llamó mucho la atención de muchos lectores y me gustaría que podamos escucharte respecto, primero, de cuál es el significado de los Redonditos de Ricota y de Solari en la historia de la música argentina, en la historia del rock. Bueno, buenas noches, Carlos, es un placer estar acá contigo. Los Redonditos de Ricota y sobre todo el Indio, que fue el emergente más popular, ¿no? La cabeza visible, fueron en la historia del rock argentino una especie de mojón, un quiebre, ¿no? Que separó en dos la historia del rock. Se transformó en un fenómeno de una popularidad única, ¿no? De alguna manera esa masividad que logró, que trascendió, que es transversal, ¿no? Que trascendió todas las cuestiones sociales e intelectuales. De alguna manera fue algo que nunca antes, y yo calculo que inclusive es un fenómeno mundial, ¿no? Tanta cantidad esa masividad que han logrado, es algo que muy pocas veces se ha visto. No hay otro antecedente en el mundo, te diría, al respecto, ¿no? Y la figura del Indio me parece que es muy rica, es una gran cebolla que hay que empezar de alguna manera a sacarle las distintas capas para ver qué había detrás del Indio Solari, qué había detrás de esa personalidad, ¿no? Detrás de Vos en tu semblanza de él hablás de una forma de escribir hermética. Decís que era como que disparaba imágenes no del todo comprensibles. Entonces eso todavía hace que la masividad sea todavía más rara, que haya tanta gente movilizada alrededor de letras que no se entienden del todo. ¿De dónde viene esa forma de escribir? ¿Cómo era él desde el punto de vista literario? Yo pienso que tenemos que empezar lo que habría que analizar es justamente qué había atrás del Indio. El Indio es un personaje realmente fascinante en el sentido que estaba lejos de la academia, era alguien, un autodidacta, es un hijo de su tiempo, un hijo de la Argentina de los 70, de todo lo que tenía que ver con la contracultura. Él nunca tuvo un estudio formal, él creció, si bien no nació en La Plata, pero se crió en La Plata en esa época efervescente donde tomó tantas cosas de el mayo francés, la psicodelia. Hubo muchas personas y hubo muchos referentes que a él de alguna manera lo formaron. Yo tuve la suerte de conocerlo y tratarlo durante muchos años y tener muchas conversaciones con él, justamente de las cosas que a él le gustaban, de las cosas que a él le interesaban, tanto de la música como de la literatura. Y yo pienso que ahí está un poco el secreto. Cuando hablamos de las letras de él, yo pienso que tiene que ver con esas letras. Él, para mí, fabricaba de alguna manera, muy contundentemente, muchos eslogans que venían de todo ese acervo que él traía, cultural, autodidacta, que ya te digo, viene de esa época, que después va cambiando, ¿no? Sobre todo políticamente va cambiando. Pero si vos te pones a pensar que era una persona que él crece al amparo de personajes muy importantes, no tan conocidos como Guillermo Beilinson, que Guillermo Beilinson era el hermano de Sky, y era un personaje muy conocido en La Plata, era un personaje que estaba vinculado a la cofradía de la Flor Solar, que era una especie, eran esa cuestión hippie de los momentos de esa época, que de alguna manera tenía que ver con todos los postulados, esos de la vida comunitaria, del orientalismo, y a la vez él fue haciendo esa mezcla que tiene que ver con el existencialismo. Entonces se mezclan tantas cosas ahí que tienen que ver con desde Nietzsche a Foucault, de Sartre a Borges. La parte era un voraz lector donde te mezclabas. Si vos pensás
violencia es mentir, ¿no? Uno de sus eslogans, que por decirlo de alguna manera, de las letras de él, nos remite a Borges, de alguna manera, ¿no? Porque tenía mucho que ver con el lujo es vulgaridad, más todavía, más borgesiano todavía. Pero ahí se va mezclando de alguna manera de todo lo que tiene que ver con sus gustos personales, que ya te digo, no venían de la academia. Era muy importante en él el tema del el cómic, suponete. Había un autor llamado Alan Moore, muy famoso, uno de los autores de cómics que le dio seriedad al cómic en los 80 y que tenía esa cosa de chamán, y él creía mucho en eso, esa cosa del valor de la palabra, de la palabra de alguna manera como mágica, generadora. Claro, de la magia, exacto, tal cual. Y yo pienso que toda ese bagaje que él traía de la contracultura y de la cultura rock, que era otra cosa de la cual él hablaba mucho, bueno, sin ninguna duda eso fue haciendo algo que, sin proponérselo, y ya te digo, desde la autogestión, fue haciendo un personaje que fue llegando a estamentos totalmente distintos, ¿no? Totalmente. Decime una cosa, Marcelo, desde lo más popular. Sí. ¿Las posiciones políticas del Indio Solari eran anecdóticas o eran fundamentales en su personalidad? No, eran fundamentales. ¿Por qué? Ahí sí yo vi que él fue haciendo de alguna manera un cambio muy radical desde esa postura, si querés, más nihilista, más antisistema. O sea, ¿qué fue lo que hizo que Los Redondos, desde alguna manera, de esa postura de la cual era el principal ideólogo, de estar en contra de las corporaciones, en contra del marketing, en contra de los sellos discográficos internacionales, de autogestionarse, y todo eso que los hizo de alguna manera increíble, inmensamente populares, y que ellos mismos decían, nosotros no tenemos de alguna manera, una fórmula para eso, se fue dando. Eso de alguna manera lo marca, y eso hace que él, sin ninguna duda, fue con el tiempo cambiando totalmente, porque él pasa de esa suerte de nihilismo, de ese existencialismo, a una cuestión más ya separado de los Redonditos de Ricota, de esa desconfianza que él tenía del poder, siempre en contra del poder, a acercarse de alguna manera a una cuestión más dogmática, ¿no? Que fue lo que ocurrió en los últimos años, ya en la etapa de él como la etapa de él como solista, donde sí directamente abraza un partidismo y rompe con todo lo que tenía que ver con la filosofía de los Redonditos de Ricota, cuando era Patricio Rey y los Redonditos de Ricota, y tiene que ver con su filiación totalmente declarada hacia, bueno, en este caso el kirchnerismo, ¿no? Última pregunta, fue un cambio Marcelo, radical. Te hago una última pregunta. Sería buenísimo poder seguir charlando, pero estamos muy limitados por el tiempo, lamentablemente. Sí. Cuando ves lo que sucedió este fin de semana, ¿qué pensás? Yo cuando veo lo que sucedió este fin de semana, digo, cuando hablamos, para mí, las misas, las llamadas misas de los Redondos, que ya, para mí ya eran unos hechos políticos importantes, toda esa convocatoria que tenía autogestionada de cientos de miles de personas, fueron sin ninguna duda ya un hecho político importante. Lo que él marcó sin ninguna duda fue llegar, y por eso yo hablaba en la nota, también porque tendríamos que hablar de eso, ¿no? Del tema de el valor de la poesía, cómo llegaba él a él le gustaba mucho Burroughs. Yo pienso que por eso tendríamos que hablar largamente de todas las influencias de él y esos cortes que él tenía en las letras, porque no eran letras descriptivas, letras que llegaban directamente con un mensaje delineado y claro, sino que iba llegando con esos flashes, ¿no? Con esas consignas o eslogan, y bueno, lo fueron transformando para mí en un hecho, si querés, ya te digo, fuera de la academia, muy importante política y filosóficamente, si se quiere, así, no con una cuestión orgánica, pero sí muy profunda y bueno, una masividad que no ha logrado ningún otro personaje salido de la cultura del rock que él tanto amaba, ¿no?
Marcelo, muchísimas gracias, interesantísimo, para seguir pensando. Muchas gracias a vos, Carlos. Y gracias por estar esta noche en Odisea. Un abrazo grande. Un abrazo. Vamos a un corte y vamos a hablar con Pancho Olivera y Daniel Vilota sobre un personaje que empieza a recortarse en el universo oficialista. Se llama Augusto Marini y lo vamos a ver ligado a los medios y ligado a nuevas concesiones que va haciendo el gobierno de manera controvertida de negocios del Estado. Ya volvemos. Pancho Olivera, Daniel Vilota, ¿Cómo bienvenidos. va? Muy bien. Vamos a hablar de una cara nueva Sí. para el empresario argentino, que vos lo nombrabas recién, Augusto Marini, un empresario de 30 años, nada más. Nació en De edad. De edad, 1995, ahí lo tenés. El año de la reelección de Menem. Claro. Exactamente, la mayoría lo conoce por su cara mediática, ¿no? Es como el empresario mediático que saltó la grieta, porque por un lado es el dueño de Blender, canal de streaming más que nada ligado al pensamiento peronista, con figuras de ese tipo, y por otro lado, carajo, muy ligado al gobierno. O sea, está en los dos lados. Trabaja por la Unidad Nacional. Exactamente, en los dos lados. El grupo su grupo se llama Cale Group. Cale, así como con C, son siglas, que quiere decir culto a la excelencia. Ah. Ese es el nombre que le puso y fue protagonista de dos hechos muy relevantes en las últimas semanas. Uno es que ganó la licitación para la concesión del canal de la Ciudad de Buenos Aires con una oferta muy agresiva, 50 millones de pesos por mes. Es un canon que tienen que pagar y derrotó por muchísimo. Primero, es 5 veces el valor base de la oferta, ¿no? Y además derrotó por muchísimo a Marcelo González, que fue el otro que se presentó, empresario de los medios. Así que eso está por definirse ahora, pero ya está bien perfilado. Eso es una cosa. Se tiene confianza de que va a ser un éxito. Se tiene mucha confianza. Él dice que va a ser un canal artístico. Nosotros hablamos con él, después vamos a ir contándote Sí. algunas cosas. Y el otro hecho relevante es que ganó una licitación en los trenes, nada menos, área que maneja Santiago Caputo, muy sensible porque está en emergencia ferroviaria. No, y muy sensible por todos los escándalos que están ocurriendo en toda esa zona del Estado. Donde sigue pesando los equipos vinculados a Sergio Massa. Sí, porque muchas de esas zonas de la administración, creo que lo que hizo Santiago Caputo, no sé si por orden de Milei o con conocimiento si quiere de Milei, es decir, a ver, ¿quiénes estaban acá haciendo todo? Fulano, fulano, fulano. No sé si hay un pacto con Massa. No, no lo sé, por ahí faltaban. Ahí iban trabajando para continuidad. nosotros. Hay una continuidad y también está Francisco Caputo, a quien vos nombraste. El hermano de Santiago. Ahí está. En este caso es una adjudicación chica de 4 millones de dólares por repuestos para el ferrocarril San Martín, pero al estar en emergencia ferroviaria se llama compulsa abreviada. Se hace más rápido, hubo 3 empresas pyme que quedaron afuera y lo eligieron a él. Es importante en este caso, además, como les deben a todos, porque no hay plata, acá si sos amigo cobras antes. Claro. Lo que me dice a mí, Marini, es, a mí hace 5 meses que no me pagan. Bueno, No vamos... soy amigo. Claro, no soy amigo. Ahora... O no hay privilegio para los él amigos dice- si soy amigo. Él O me dice, tratan no hay así porque soy privilegios. amigo. A lo mejor me pagan. Claro. pagaremos- Cuando vos le preguntás a la gente de Santiago Caputo, te dice, no tiene nada que ver con nosotros. ¿Con quién tiene que ver entonces? Él tiene que ver con misiones, te Ah. dicen, con Rovira. Ah. En un rato vamos a ver cuál es ese punto que Ah. es muy importante. Ahora, claro, él viene con muchos contactos en la política, muy transversales y muy sugestivos. El primero, el más viejo, que es de hace como 10 años, es Facundo Moyano. Hay fotos, yo le pregunté, él dice, yo en realidad Ahí lo coincidí mirá qué jóvenes que eran. Sí. En un par con una ex que era amigo, una ex de Facundo Moyano, pero en realidad nunca hice negocios con Facundo Moyano. Ese es uno de los contactos. Ahora, realmente se ha posicionado mucho en el mundo empresarial y, por ejemplo, es vecino de Marcelo Midlin, ha invertido mucho en Barrio Parque, vecino de Gabriel Hochbaum, está en todo
ese mundo también, y obviamente amigo de Ramiro Rovira, el hijo de Carlos Rovira, ex gobernador y hombre fuerte de Misiones. Es el caudillo de Misiones. Es el que controla el poder político y judicial en Misiones hace 30 años. ¿Sí? Y básicamente además digita quiénes van a ser los candidatos a gobernador de su partido, que es el Frente Renovador de la Concordia, que gobierna en esa provincia hace ya 30 años. O sea que Marini tiene su raíz está ya en Misiones. Yo creo, me atrevo a decir, lo desmiente Marini, que Ramiro Rovira es un socio estratégico, porque fundan... ¿Ramiro Rovira quién es? Ramiro Rovira es el hijo de Carlos Rovira. El hijo del caudillo. El hijo del caudillo. Y junto con otro empresario, todos parece que se conocieron en la facultad, tampoco parece que ninguno terminó de recibirse, que es Joaquín Basanta, fundan 11 empresas, la mayoría tienen sede en el Parque Industrial de Posadas. Marini, el hijo de Rovira. El hijo de Rovira y Joaquín Basanta, un amigo de muchos años de Marini. De esas 11, 2 empezaron a trabajar en la pandemia en Misiones, es decir, proveyéndole servicios al Estado. Una es Mission Group, que le vendía barbijos y uniformes descartables, y la otra es Alegramed, que es una plataforma con la cual uno podía pedir y a la vez recibir el turno para darse la vacuna. O sea, son contratistas del Estado que indirectamente maneja Rovira. Eso es así. Padre del socio. O Ramiro. Y son fondos públicos. Cuando yo le pregunté, a ver, ¿de cuánta plata estamos hablando? Porque es muy polémico. De hecho, hubo una legisladora que el jueves pasado... Ahora te voy a contar. Hizo un pedido de informe. Bueno, a ver, ¿de cuánta plata estamos hablando? Yo le pregunté... ¿Cómo es eso? Sí, te lo cuento. Arranca esta plataforma durante la pandemia y después se reconvierte. Ahí podés tener servicios de telemedicina y también pedir turnos para atenderte en el sistema público de salud. Pancho está hablando de Rosy Kurz, que es una legisladora del radicalismo, que la semana pasada presentó un pedido de informes para saber cuánto le cuesta al gobierno de Misiones contratar a Alegramed. Y sí es cierto lo que dijo en una nota de Radio Misiones una coordinadora, que por cada usuario Alegramed percibe $9. Ajá. Sobre un universo de 350.000 usuarios, 60.000 más o menos son siempre activos, con lo cual estaríamos hablando de 54 millones de dólares. Pero acá lo curioso es que Kurz, este pedido de informes lo presentó el año pasado, pero perdió estado parlamentario y lo tuvo que reiterar. ¿Sabes por qué? Porque la legislatura de Misiones funciona solo entre mayo y octubre. Y está fijado un receso obligatorio de un mes durante julio. Para los legisladores está naturalizado que ese mes es el que utiliza Rovira Carlos para vacacionar en París. Y además eso le permite, lo exime de tener que presentar su licencia. En el verano de París. Claro, yo te diría que en el mejor mes de Europa. Muy curioso porque en París, ahora vamos a ver las fotos, funciona Mina. Mina es una casa de decoración y moda que ocupa 4 pisos a 200 metros del Palacio del Elíseo, donde está la residencia del presidente francés. Es decir, que hablamos de... Ahí mira, ahí tenés una foto del interior, ahora vamos a ver otras del exterior. Ahí la tenés a Mina, ¿ves? Bueno, ese es el local abajo y van 4 pisos más hacia arriba. Es decir que esta zona tiene un alto valor inmobiliario, es un edificio caro. Esta casa, Mina, es regenteada por Miranda, que es la hermana de Ramiro y la hija de Carlos. Muchos en Misiones, porque Mina fue habilitada para funcionar en Francia a mediados de diciembre del 2023, igual que otra empresa que tiene el alta pero no tiene actividad, que es Guala, de Ramiro, dedicada a la televenta. Mucha gente cree que la habilitación de estas dos firmas, días después que asumiera Milei... 3 días después de que terminó el mandato de Rovira, en realidad. De diputado. Claro. No, pero él fue reelecto. Ah, bueno. Eso sí, acá el dato importante es que asume Milei y Rovira... o los Rovira activan este proyecto. Hay quienes vinculan la derrota de Massa, un gran aliado de Rovira siempre, históricamente, a que los Rovira aceleren su proceso en Francia. Algunos creen que Carlos Rovira quiere radicarse en Francia y hacer una sucesión del poder hacia Ramiro, algo que habría tenido un paso importante en el 2023. Una especie de Juan Bautista Alberdi que se fue a vivir a Francia, pero con otro nivel de vida, ¿no? Sí, con otro nivel de vida. Que me ibas a hablar de Juan Bautista Máiquez, pero no importa. Vida de un ausente. Sí. ¿Por qué están hablando de eso? Porque Lucas Romero, que es el vice ahora de Pasalacqua, fue incluido en la fórmula
por decisión de Ramiro Rovira. Es decir, que Ramiro tenía un peso ya importante. Insiste mucho en Misiones en una relación estrechísima entre Ramiro Rovira y el vicegobernador. El vicegobernador actual de Pasaracua. Exactamente. Vamos un corte rápido, pero muy breve, una tanda y volvemos. Bueno, yo creo que tenemos que repasar un poquito sintéticamente de qué estamos hablando. De Augusto Marini. Augusto Marini, empresario. Beneficiario de concesiones del área de trenes del gobierno. Acaba de ganar una licitación por el canal de la ciudad de Buenos Aires. Se va a presentar por otra millonaria de $100 millones también para los trenes. O sea, se acaba de presentar para una hacia adelante que todavía no está resuelta. De trenes. De trenes, 100 Y a millones su vez de dólares. tiene dos plataformas de streaming. Así es. Una es Blender, más bien peronista, y Carajo, ¿dónde están las fuerzas del cielo? Claro, de hecho, donde es socio también de Daniel Parisini. Él tiene el 70%. Es socio del Gordo Dan, Marini. Claro, y 30% Daniel Parisini. Y a su vez estamos diciendo que tiene un puente, o está integrado a todo un sistema de poder en Misiones, con muchísima relación con los Rovira. Con los Rovira, padre, hijo, hija, que manejan muchos negocios. ¿Por qué es importante? Porque cuando uno pregunta en el medio, ¿son negocios estos dos canales? Todos te dicen que no. Las dos plataformas. Las dos plataformas, porque sobre todo tienen costos muy caros, contrataciones muy caras. Él dice que sí. Él me dice, son negocio. ¿Cómo? Habrá que ver de qué forma. Bueno, él me dice... Vos decís, tienen gastos muy altos. Gastos muy altos. No sé si es tan clara la situación de los ingresos. Él dice que vienen a través de YouTube, que son ingresos en dólares, y de la publicidad. Eso es lo que me dice él a mí. Ahora, hablando con gente del medio y gente que se dedica a lo mismo, dice, difícil. Difícil. Gente que conoce bien esa plataforma. Conoce bien las plataformas. Esa plataforma. Exactamente. Ahora, la pregunta que nos queda pendiente entre tantas otras, ¿no? ¿Qué relación existe entre Rovira, padre del socio de Marini, y el gobierno de Milei, concesionario que le concesiona a Marini estos negocios? ¿Cómo está los Rovira respecto de el gobierno nacional? Colabora mucho. No, colabora mucho. De hecho, Misiones es la provincia que más ha recibido ATN en el curso de estos 3 años. Y en la votación donde querían interpelar a Dorni, los diputados del Frente Renovador para la Concordia votaron en contra. Es decir, son uno de los votos... Había habido un episodio con ficha limpia. Claro, ¿acordás? Se cayó ficha limpia por eso. Que Rovira explicó que se lo había pedido Milei. Exactamente. En la sesión, ¿te acordás que cambiaron el voto? Porque quienes iban a votar por ficha limpia los contaban como votos a favor a los 2 senadores misioneros. Y después hay una versión de alguien que no puede faltar nunca en estas historias. A ver. Juan Bautista Maíquez, claro, que aparentemente habría ido a visitarlo a Rovira, esta es la versión que circula en tribunales con mucha insistencia, en el avión de Toby. ¿Toby? ¿Quién es Toby? Tobillino. Ah, claro. Tobillino. Donde va a quedar un asiento vacío para ir al Mundial. ¿Por qué? Porque no va. No va Toby, A él no puede ir. Claro. No va. Poder puede, pero ahí no quiere. A lo mejor tiene... Claro. A mí lo que me dicen, mira, durante el Mundial no va a pasar nada porque el gobierno americano no quiere quedar como, me lo dijeron así, mufa. De producir un incidente que determine algo en el resultado, el mal humor de los argentinos, etcétera. Ahora, y después del Mundial, la misma persona que me informa me dice, bueno, ahí ya no sabemos. Ahí no sabemos. Es importante centrarse en los negocios de Misiones. Primero porque es todo muy opaco. Yo hoy le pregunté, Daniel hacía referencia a la app esta de salud mediante la cual se reservan turnos. Alegramed. Alegramed. Lindo el nombre. Digo, Sí. ¿de cuánta plata estamos hablando? No estoy en el detalle. Pero ¿cuánto más o menos? Te lo puedo averiguar. Eso dice... Eso dice Marini. Marini. Claro, pero este es el negocio más polémico dentro de Sí. Misiones. Y recordemos que gente, incluso colegas, por ejemplo Martín Bober, corresponsal de La Nación, que han publicado cosas, han tenido
De hecho, las fotos que tenemos Claro, las de fotos Mina son de- nos las cedió Martín Berg, que tiene su propio sitio de noticias en Misiones y que después de publicarlas recibió amenazas telefónicas y fue víctima de una campaña de fake news. No sabemos si una cosa está vinculada Vinculada a la otra, Ay, claro. pero esto es lo que ocurrió. Poder real, podríamos decir, que además se entremezcla, ¿no? Por ejemplo, el representante legal de Carajo es un exfuncionario de María Eugenia Vidal, el Meki Sarabí, que es a su vez socio de Salvay y Gustavo Ferrari. Que son socios. Ahí en el Paseo Alcorta tienen... Es decir, es una persona muy vinculada... Próspero Salvay, ¿eh? Sí, Próspero y Sarabí- Salvay. Socio en la adjudicación de varias centrales eléctricas, etcétera. Había un funcionario Por los muy Neus. importante de Ferrari en la designación de jueces de garantía en la provincia de Buenos Aires. Muy importante. Con los Neus. Ferrari también nos devuelve. Siempre volvemos a Maíquez. Siempre. Salgamos un Siempre. poco de ahí. ¿Y cómo hacemos? Es el titular del estudio jurídico al que terminaría yendo a trabajar Julián Arcolini. Julián Ercolini, el juez, cuando se jubile. Bueno, fíjate cómo está todo interconectado, ¿no? Sí, ya lo dijo la cautiva. máxima. La cautiva. La cautiva. Todo tiene que ver con todo. Excelente. Seguiremos. Bueno, novedades, ¿no? Ya tenemos una nueva celebridad. Augusto Marini. Así es. Gracias, Pancho. Gracias, Dani. Vamos a ver un corte. No tenemos hoy a Ana Iparraguirre por un pequeño percance de salud que ya fue superado, pero no pudo llegar a la hora del programa. Vamos directamente al whisky, donde Carola Gil, experta en la vida editorial de la Argentina, nos trae una nueva obra que está saliendo, yo creo que esta noche. Propuestas colosales. Autor Federico Sturzenegger, El Coloso. Ya volvemos. Aire, muchachos. Llegamos. Y servido. Enos aquí. Venos aquí. Que la gente nos Qué envidia momento, mucho este Eva, como momento. dijo. Quiero que les digo. ¿Eh? Ay, ¿Sabés quiero que eso? sepan. ¿Cómo? Un día lo contamos. Dale, Qué pero momento, gracias. Eva. Ah. ¿Por qué vamos a brindar, Carlos? Vamos a brindar por el doctor Gramizu, que nos Sí. está mirando, supongo que desde sus heredades en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Vamos a brindar por Martín, presidente Y por... de La Barra del Cortito, que está muy activo esta semana, muy activo por estrenos, avant premiers. ¿Está aquí? Tiene, está en Buenos Aires. No puede, esta semana tiene que estar acá, Ok. punta a punta. Sí, Y viene ad hoc el vicepresidente Con el con el serrucho. Obviamente. Chaca, chaca, chaca. Chaca, 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 chaca. Salud para todos Vicepresidente ellos. Don Víctor. Don Víctor, sí. Salud. Bueno, hoy no es un libro. Mostramos, como siempre, Ay, nuestro mármol que dice Odisea. maravilloso. Qué bien. De don se Luigi ve. Sí, Calello. Sí. Calello. Ahí está. Me encanta. Mirá, Mirá mirá, que mirá ahí. Mirá. No, me encanta. Está bien, está bien. Ahí. Ahí va. Ahí, mirá qué lindo. Bueno, no les traigo un libro. Esto es más bien A ver. un paper académico, si quieren, pero viene a partir de un momento que voy a compartir con ustedes. Federico Sturzenegger da una entrevista. Lo lindo de Carola es que está investigando. Bueno, es así, sí. Pero quiero que Qué lo orgullo para tus escuchen. padres, ¿eh? Habrás sido vos en el colegio. Un éxito ¿Por qué te tras reís? otro. Un te éxito reís? tras otro. Porque Todo el estudió... tiempo y leyendo, y leyendo, y leyendo. Bueno, Mirá los anteojos. Ratoncito de biblioteca. ¿Eh? Bueno, pero quiero que escuchen al verdadero doctor A ver. en economía, Federico Sturzenegger, que daba esta entrevista y decía lo siguiente. A ver. Escúchenlo, por favor. El tipo vio que en México la corrupción para las licencias de conducir eran terribles. O sea, era todo. O sea, vos querías sacar la licencia de conducir y venía el flaco y te pedía una cometa, ¿entendés? Sí. Entonces el tipo estaba tan caliente que dijo, ¿sabes qué? Ahora las licencias de conducir se van a dar... Esto es real, ¿eh? No es un chiste, no es un meme lo que te estoy contando, es una historia real. Entonces él dijo, las licencias de conducir, ¿sabes qué? Como es tan corrupto el sistema, no va a haber más examen de conducción. O sea, vos vas, te presentás, decís quiero mi licencia de conducir, bueno, te la dan 10 minutos, sin test, nada. Y vos decís, ¿qué pasó?
Ahora, Pará, déjame terminar el remate. Sí. paciencia. Bajaron los accidentes. Porque yo te digo, Pero vos, probablemente si por vos no otra sabés razón, manejar, ¿no? si vos no sabés manejar, vas a sacar la licencia, te vas a subir un auto. Bueno, hay gente que sí, que pone a manejar a chicos de 14 Bueno, años. pero te quiero decir, él sacó, te estoy dando un ejemplo real, sacó los exámenes de conducción y bajaron los. Y no hay los una accidentes. diferencia. Bueno, estaba hablando de AMLO, ¿no? Chante. De López Obrador. Escribió- López Obrador. era- El caso de México, sí. Pero No hizo bien escribir un paper sobre esto porque es para un Bueno, paper. sí, Una idea sí. muy desafiante. Sí, y con esa lógica que él dice, vos no sabés manejar, ¿te vas a subir a un auto? Sensato, No sabes manejar un avión, ¿te vas a poner a pilotear? mínimo, ética. Pancho, contéstame. voy Con honestidad, Pancho. Voy a sacar la licencia en el... Bueno, No, escuchen, subiste al avión sin licencia. claro, y seguro que no lo chocás. no lo según la haría, tesis. porque vos te autopercibís piloto. No. Bueno, ¿ves? Mirá que viene de Mirá, familia de pilotos. Ya él, ¿eh? estamos regulando naturalmente, se está regulando todo naturalmente. Es Pero según bueno, cómo te autopercibís. es fundamental esto, la Un Terrian de la autopercepción. conducción, digamos. Claro, ¿Eh? ponele. Mira, por ejemplo, veamos algunos de los capítulos, porque no les traje todo, les traje Aquí está. algunos de los capítulos. Vamos con estas propuestas colosales hacia una teoría general sobre la desintermediación, utilizando la autopercepción como regulador natural. Natural, que no esté el Estado. No, Eso es la clave. el Estado Ese es el no. caso, claro. No, ¿para qué? Estado no. Esto es de Federico. Claro, vamos al capítulo 1, por ejemplo, justamente el examen de conducción y seguridad vial, causalidad o mera correlación estadística. Y te cita el milagro somalí. ¿En qué consiste el milagro? Bueno, en un momento en Somalia, en el 91, se cancelaron las licencias de conducir. ¿Y bajaron los accidentes? Sí, pero tampoco había Estado. Tampoco Había se- Estado. tampoco se Cancelaron el registraron. Estado, en realidad. Claro, lo que no Pasó había era todo. Estado. No había tampoco había estadística, no podías medir. No sabemos si bajaron los accidentes o no, porque tampoco había Bueno, estadística. pero Claro, sí. resolvieron el problema de una sola vez. Si vos no los pudiste medir, ¿cuántos accidentes hubo? Cero. Bueno, ok. Cero. Ok. O sea que es ¿Tiene antes, sentido, Pancho? probablemente antes que el caso mexicano, ¿no? Y sí, claro, sí, esto es 91, caso mexicano es AMLO, mucho Muy bien, más reciente, ¿no? mucho Claro, vamos con el segundo capítulo, pilotos matriculados, una barrera contra el desarrollo de la aviación civil y comercial. Es verdad. También, lo mismo. ¿Tenés que ir a matricular para ser piloto? Además, Pérdida de tiempo. autopercepción. No, y menos chicos. vuelos, menos... Claro, por eso la Claro, gente con volando. esto el turismo, imagínate. No, y democratizás la aeronavegación. No, claro, Claro. no, estamos, ¿O no? estamos desregulando a lo loco, ¿no? Por ejemplo, Pancho, registros automotores, ya está, desaparecieron. No, creo que no. No, desaparecieron. 3 años. No te voy a dar estamos. un número. Ya está, no hay más. ¿Desaparecieron Había- los Sí. automotores? Había 1550, ¿sabes cuántos Sí, cerraron? Cero. No, ver. todos, 1500. 300. O sea que quedaron Y 1200. 1250. Pero Maíque, que tiene asco por todas esas cosas, Claro. Ya se- cierra sí, sí, todo, cierra todo. todo. Él los quería cerrar ya cuando era viceministro en la época de Macri, no lo dejaban, le ataban las manos. Venimos Ah. prometiendo eso. A cara. ¿Te acordás en la categoría full a cara? Full a cara. Full a cara. Full a cara. Y ni un apellido que se repite, ¿no? Nada. No, por favor, ¿Cómo por favor. apellidos? No, nada de nepotismo. Nada. Agarren sus whiskies, no se muevan de ahí, ya venimos volvemos. que hay más. Bueno, Pancho ya nos había dado el número, ¿no? De 1500 550. Los registros Ahora de estamos 300 Sí. que se iban a cerrar. Bueno, 300 se cerraron. 300. Algo es algo. Habría que ver a quiénes le cerraron Ese es Ese es el. los apellidos y quiénes ¿Y quiénes quedaron? a 100 por año, más o menos. Mucho cuñado de periodista entre los que cerraron. Habría que buscar. Vamos a buscar. ¿María Oliveras, Pancho? No. No. ¿Quieren ver algún otro capítulo? A ver si se- Sí. por Estamos favor. hablando de qué? A ver, Estamos contemos. hablando del
en realidad es un paper del doctor Sturzenegger, ¿no? Es un... Doctor en todo. ¿Cómo doctor en todo? Sí, Sí, doctor en todo. Si te regula, Sí. conoce de todos los mercados, conoce de todo. Tercer capítulo es sobre la inutilidad del título médico para el ejercicio de la medicina. Interesante. Me da un poco de miedo este. ¿Por qué? Ah, pero se acabó Sí, el no problema sé, con los son- cupos de ingreso, Carlos. ¿Eh? Se acabó el problema con los cupos de ingreso. ¿Quién va a ir a no sé agarrar si me un quiero bisturí someter. si no sabe? Tenés razón. ¿Vos conocés casos de gente que opere sin tener título? Hay casos, Ni hubo uno. casos. Ni uno. Hubo casos. ¿Quién, Pancho? A ver, Ah, dame uno. Dale, qué No, negativo. bueno, hubo casos. Ay, ¿qué me vas a decir? Yo me acuerdo caso de la década del 80, el doctor Cabrera, Ah, que se hacía pasar por doctor ay, Pancho seguro va a decir... y un día apareció salió del quirófano totalmente ensangrentado a pedir permiso para la amputación de la segunda pierna. No, y fue un caso, me río, pero fue un caso horrible, ¿Serio? real. Lo mandaron, lo internaron y lo fueron a entrevistar. Y él dice, yo quiero aclarar que no soy el doctor Cabrera. Que el doctor Cabrera es un médico prestigioso, porque había filas, en serio, hay que ir a la prensa de la época, unas notas ¿Qué años extraordinarias estamos de Clarín. hablando? Yo creo que estamos hablando del año 85, más o menos. Habría que hacer la arqueología de esto, donde había legiones, filas de pacientes que iban a pedir a favor del doctor Cabrera, que los había curado. Claro. Pero este hombre... Es que injusto. Un día Todo se asignado fue por ya él. de mambo con la locura y asesinó a una persona en el quirófano. Bueno, pero es un... Había es otro en la un plaza. caso. Es un caso. Amigo, un gran médico amigo mío, que manejaba una ambulancia, pero te recetaba, Y un día el médico amigo mío, a Carlitos, que era él, le dice, Carlitos, y cuando tenés un caso muy complejo, ¿qué haces? Lo derivo, dice. Licencia para ambulancia teníamos. A uno que Sí, se... para licencia de enfermedad tenía. Lo deriva a uno que se autoperciba en serio. Que se autopercibía en serio médico. Claro. Pero él cuando veía que el caso lo superaba, lo derivaba. Esos son externalidades que no hacen al fracaso del modelo. Es que nunca tuvo un caso, nunca tuvo un caso de Carlitos. mala praxis, Carlitos. No, pues derivaba. Es récord. Derivaba- Es Ahí récord. está, se cumplió. Se cumplió. Ahí se cumplió lo que vos decís. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí se cumplió el caso de Sturzenegger. Propuesta colosal la tuya. Muy bien. Exacto. Ahí va. No, no me animo a compararme con él. Debería ser doctor vamos? en todo. Tenemos que ir, nos tenemos que ir. El lunes que viene nos encontramos acá a las 10 de la noche, Odisea Argentina en La Nación Más. Y a todos ustedes, como siempre, gracias por estar cuando hay que estar.